Tremendo intro, Sergio, tremendo intro. Uy, estaba hablando sin el micrófono. Muy bien, esa era una canción que le pidieron a una IA para que escriba. Obviamente la interpretación musical y todo, pues, fue por parte del músico. Pero, pues, la letra fue totalmente interesante y todo. Espero que les haya gustado como preámbulo para la charla. Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar. Muy bien, en primero, una introducción sobre mí. Yo soy Sergio Vélez, soy un estudiante de ingeniería mecatrónica. Recién me acabo de graduar, soy un entusiasta en aprender cosas relacionadas a Deep Learning.
y actualmente estoy haciendo una pasantía en Data Science orientada a ciberseguridad. Bueno, la mayor parte de la charla va a estar orientada a inteligencia artificial aplicada al área de ciberseguridad, por si acaso. Y pues dentro de las técnicas que se usan en ciberseguridad está el WEBA, que son las siglas de User and Entity Behavior Analytics. Ok, dicho eso, pasemos un poco más. Y antes de seguir, dentro de la charla vamos a analizar un paper que estuve estudiando justamente para el trabajo, que no es mío, no me estoy apropiando del paper, sino es un paper que sería útil que justamente con la comunidad comencemos a compartir conocimientos relacionados a investigaciones científicas. Ya, entonces ahora sí. Primero, ¿qué rayos es el WEBA? O el User and Entity Behavior Analytics. En primer lugar, el WEBA está principalmente enfocado en ciberseguridad. Sí puede tener otros enfoques, sí puede tener enfoques en el área de economía y en otras más que vamos a ver un poquito más adelante, pero es hasta ahora en investigaciones, en artículos, en Science Direct, en ACM o en cualquiera de estas páginas, ustedes cada vez que busquen WEBA va a estar relacionado en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es el área que más lo soporta y aparte es una técnica relativamente nueva. Entonces está enfocada en ciberseguridad. Detecta patrones de la data y aparte detecta amenazas internas de fraudes y otras actividades maliciosas dentro de una red de tanto corporativa, una red de datos, una red de computadoras, etc. Ya, y justamente aquí en la explicación de entity está el tema de que entity, o sea, por un lado es user, ya, analiza a usuarios, analiza el comportamiento que nosotros podemos estar teniendo dentro de nuestras computadoras, dentro del uso de una VPN. Ya saben que las VPNs a veces se usan para los trabajos, para conexiones remotas, para eso que nos permite el teletrabajo y todo eso. Pero también el WEBA permite analizar entidades y a entidades nos referimos a computadores, nos referimos a servidores, nos referimos a también aplicaciones y demás cosas. Ya no simplemente a las personas, sino también a objetos, por así decirlo. Ya. Y lo que les decía anteriormente de que también tiene otras aplicaciones, sin embargo, pues también podría tener otras aplicaciones, sin embargo, no se ha investigado sobre ello, pues está el retail o e-commerce, está el análisis de productividad, está salud y telemedicina y también está infraestructura. Dentro del retail está el detectar tendencias y el sectorizar ofertas. ¿Por qué? Porque si entonces el WEBA nos permite analizar comportamientos de una entidad o un usuario, pues entonces nos permite poder segmentar. Incluso hay técnicas de WEBA que utilizan clustering, que utilizan agrupamientos de los usuarios, agrupamientos de las entidades para poder justamente sectorizar. Y si sectorizamos, pues podemos hacer mejores ofertas, podemos decir, bueno, pues a este sector les podemos sacar más plata. A este sector, bueno, pues no tiene tanta plata, pero si le hacemos estas ofertas, podemos hacer un tipo de gancho y podemos tenerlos quizás no con compras grandes, pero sí con compras recurrentes que a la larga igual no son beneficiosas. Dentro del análisis de productividad, también, pues como detecta patrones, puede detectar patrones, comportamientos anómalos que pueden ser un tipo de detección de estrés. Ya dentro de salud y telemedicina, pues cambios de comportamiento en la salud de la persona. Y dentro de infraestructuras, por ejemplo, si tenemos una infraestructura de una infraestructura eléctrica, si hay un cambio de comportamiento dentro de esta infraestructura, puede detectar fallos o alguna necesidad de mantenimiento. Bien, dicho eso, dicho qué es WEBA, ahora qué no es WEBA, ya para que nosotros podamos comparar y podamos diferenciar un poco más. WEBA no es firewalls ni antivirus, tampoco es un componente que te permite analizar la pérdida de data, no son los SIEMs, no es un ML común ni cualquiera, ni tampoco es cualquier estadística. WEBA se centra principalmente en lo que es detectar patrones, pero también en hacer un análisis de comportamiento, ¿ya? Y este análisis de comportamiento tiene que ser personalizado, tanto para la entidad o como para el usuario, ¿ya? Entonces, dentro de esto están los dichosos firewalls y todo esto, y pues estos no son WEBAs porque justamente los firewalls
Uy, me olvidé de cambiar el contenido de lo de Firewall, pero básicamente Firewall tiene reglas específicas de comportamiento. Puede sí tener el antivirus, por ejemplo, puede detectar que hay un malware instalado en tu computadora, puede detectar que hay algún virus por ahí, pero es porque ya hay una base de datos preexistente con la cual el antivirus dice, bueno, pues este archivito tiene un hash, tiene un código único de identificación y justamente eso lo tengo reportado acá. Y vaya, qué raro, son igualitos. De ley es un virus. Paz lo bloquea o Paz lo borra o algo por el estilo. Entonces, eso no es un comportamiento, eso no es un análisis de comportamiento. Eso es simplemente detectar una regla preestablecida y actuar sobre ella, ya como un tipo de filtros y ya está. Ya en el Data Loss Prediction previene la fuga de datos sensibles, pero la cosa es que tú puedes instalarle reglas dentro de las computadoras. Entonces, con estas reglas tú puedes hacer que las computadoras no te permitan leer un USB que puede ser para filtración de información o para ingresar algún virus o cosas de ese estilo. Ya, entonces, como son reglas preestablecidas y no hay un análisis conductual, no hay un análisis de comportamiento, el Data Loss Prediction no es un hueva como tal. De ahí los CIEMs. ¿Qué son los CIEMs? ¿Alguien aquí conoce qué es un CIEM dentro de ciberseguridad? No. Bien, bueno, Joel sabrá que es un CIEM en realidad, quizás no sabe que lo ha visto, pero quizás no sabe qué es, pero Splunk, Splunk es un CIEM, ¿ya? Un CIEM es un sistema que te permite administrar la data y dentro de una empresa que le importa la ciberseguridad de su empresa, pues le importa registrar los fallos de sus aplicaciones, le importa registrar los fallos de, Bello Splunk. Sí, le importa registrar los fallos que se detectan dentro de las computadoras, le importa no solamente registrar fallos, sino también registrar cualquier tipo de actividad que se hace dentro de una VPN, dentro de una computadora, del hecho de que alguien haya ingresado una computadora a la red, le haya dado ciertos permisos, le haya dado a un usuario una contraseña. Toda esa actividad previa va dentro de un pocotón de logs, dentro de un pocotón de información que almacena justamente información de lo que se hizo en el momento. También se almacena información de en qué momento se hizo. Y también se almacena información de quién la hizo y desde dónde la hizo y cosas así. Entonces, los 100 permiten toda esa data almacenarla y luego poderla permitir visualizar, ¿ya? Entonces, como los SIEMs tradicionalmente se centran, su negocio es centrarse en eso, en almacenarla y visualizarla, pues tradicionalmente no tiene incorporaciones de hueva. Y digo tradicionalmente porque ya hay algunos que sí lo tienen, por ejemplo Splunk, que es uno en el que yo he trabajado, y pues ese sí tiene ciertas incorporaciones relacionadas a hueva. ¿Ya? De ahí un LM tradicional. Un LM tradicional me refiero tipo a alguno que no tenga un análisis conductual. Obviamente hay técnicas de Machine Learning, justamente aquí vemos el uso de la IA dentro del hueva y pues Machine Learning es IA. Entonces hay técnicas de Machine Learning que te permiten analizar el comportamiento, pero no cualquier técnica te permite analizar un comportamiento. A eso nos referimos con que ML tradicional no es hueva y todo eso. Y también estadística, sí, estadística te permite analizar los outliers, para los que sepan de estadística, puedes hacer un diagrama de cajas y bigotes, detectar los outliers, detectar lo que está fuera de un cuartil 3, de un cuartil 2, y pues ahí puedes ver comportamientos anómalos quizás, pero esto tiene que ser un análisis conductual por usuario y por entidad, y muchas veces la estadística es una estadística descriptiva de un grupo de usuarios. Tú tienes un pocotón de data y haces una estadística para todos los usuarios de cuál es la media de usuarios del comportamiento y cosas así. Y pues sí, chévere, hay una media y por ahí hay un análisis de comportamiento anómalo, pero como tal no es tan especializado. ¿Ok? Dicho eso, pasamos a la importancia de la IA, a la importancia del deep learning dentro de Weba, ¿ya? Y en primer lugar, el deep learning, ya saben, deep learning te permite comer un pocotón de datos. Tú le metes al deep learning mucha data y te da algún resultado dependiendo de lo que quieras. Te clasifica, te hace una segmentación de imágenes, te quita el fondo,
te permite hacer un blur, un desenfoque, así como lo ven aquí en mi presentación, y todo eso, ¿ya? También te permite detectar anomalías y muchas cosas, pero la cosa es que tú lo alimentas con mucha data y como tal, el Deep Learning lo que hace es aprender por sí mismo y no tienes que hacer tanto análisis por detrás como si lo hicieras de forma manual y peor por usuario, ¿ya? Por otro lado, está que funciona bien contra ataques de día cero, significa ataques de día cero que puedes tener algo que nunca te hayan, de lo que nunca te hayan atacado, alguna vulnerabilidad, algo en lo que quizás si no registraste algún evento de esa vulnerabilidad, no lo conocías. Entonces, como es un ataque de día cero, significa que nunca antes se lo registró. Entonces, como nunca antes se lo registró, no hay forma en la que tú tengas contramedidas contra ese caso en específico. Sin embargo, puedes detectar anomalías en cuanto a que una serie de usuarios o varios usuarios o un usuario tuvo varios intentos de inicio de sesión y pues por ahí hay un pico de fallas de inicio de sesión y pues por ahí puedes tener un análisis conductual también, si es que conoces cómo fue la conducta anterior de él, de que quizás generalmente tenía 3 fallas en inicio de sesión o de que quizás incluso él nunca se conectaba a la empresa en fines de semana porque pues son fines de semana, no se trabaja. Eh, y cosas así. Entonces, funciona bien contra ataques de día cero. Ya, también, pues en esto de aquí, eh, sí, ya te leo. A ver, Joel nos dice, es decir, las herramientas que mencionaste anteriormente establecidas a ver, que mencionaste antes tienen reglas establecidas que ayudan siempre cuando se tenga los logs. No, los IOCs, indicadores de compromiso. Pero ahora se detecta patrones, pero sobre qué datos, qué reinforcement. Ok, justamente ya mismo que vamos a hacer el análisis del paper, ahí vamos a ver algunos datos dentro de ciberseguridad que pues pueden ser útiles para este análisis. Pero igual, todo depende de lo que tú quieres analizar. ¿Ya? Pero en fin, siguiendo en un ataque de día cero puede ser que una persona haya estado escaneando las computadoras, haya estado tratando de ver si podía entrar por tal puertita, sino por otra, y pues de esa forma ir probando y probando, probando, y pues no son, eso va a dar logs quizás no tan grandes, pero sí recurrentes. Quizás no es una persona, sino que es un robot que está atacando de esa forma y pues está probando de poco en poco hasta darle justamente con el clavo. Esto puede durar años. ¿Y por qué a un atacante le puede importar tanto que dure años? Porque un secuestro de información implica miles de dólares, a veces millones. Entonces, y más aún, obviamente todo esto depende de la empresa, más aún si es una empresa grande, y más aún si es una empresa de un banco, y más aún si es un banco que no tiene una buena cultura de ciberseguridad, que ni siquiera tiene un data center, entonces ya pues, como que pueden haber estudiado la ingeniería social detrás del banco y pueden decir, bueno, pues este banco es más facilito de que nosotros le ingresemos. Pero en fin, otra cosa es que, y esto entra más dentro de una desventaja, es que dependiendo del sistema de la IA que tú configures, al final podrás haber detectado el usuario que tenía una anomalía, pero no podrás saber en qué fue la anomalía. O sea, los usuarios pueden tener comportamiento dentro de ingresar a páginas web, en cosas de puertos de HTTP. Ya pueden tener comportamientos en sus correos. Ya pueden tener, y dentro de los correos pueden haber cosas de phishing, pueden haber cosas de spoofing, reemplazo de información, pueden haber fuga de información. Y justamente también pueden haber comportamientos dentro de una VPN. Puede ser que un usuario se descargue un archivo demasiado grande o que le están por detrás descargando un archivo demasiado grande y él ni siquiera se da cuenta. Entonces, pueden haber comportamientos dentro del tráfico de la red, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos lados desde los cuales se puede analizar un usuario y pues al final tu IA te va a decir es anómalo, pero no sé en qué. Y entonces ahí entra por detrás pues el hecho de que va a haber un equipo un equipo de investigación que se va a encargar de investigar
en qué rayos fue este usuario que se comportó medio anómalo y todo eso. Ya, bien. Dicho eso, un poco regresando a la importancia de la inteligencia artificial dentro del WEBA, ¿alguien puede detectar cuál es el perrito que es diferente? Este es un reto para ustedes. Ujú. Helados. Ok, exacto, sí, exacto. Sí, el collar también tiene más cosas que son diferentes, pero sí, bien, Alex. Ya, entonces, para los que no sabían, pues es este de aquí. Justamente se los presento acá. Este es el perrito que es el diferente. Y si se dan cuenta, pues es diferente no solamente por el collar, sino también es diferente por los puntitos y todo eso. Ya, dentro de mucha data, esto puede ser difícil de identificar. Y como vimos, tiene una característica, dos características. Ya, entonces, aquí pueden haber varios tipos de características que te pueden ayudar a identificar que alguien es diferente o que algo es diferente. Ya, entonces, justamente Weba, con el pocotón de datos que te da, él simplemente te da una lista de justamente los que tienen un comportamiento anómalo. O incluso con Weba puedes hacer un análisis de qué también de tipo de tantos usuarios y de tantas anomalías detectadas en tal día o en tal mes, ¿cuál es el rango, o sea, cuál es la probabilidad de que haya algún tipo de infección o de que haya algún tipo de ataque o de algún tipo de bienestar dentro de tu red? Bueno, entonces eso. Bien. Dejando eso de lado, dejando justamente ya la introducción, ya sabemos qué es hueva y todo eso, vámonos por la parte que quizás algunos se interesaron en entrar aquí, que es la parte del deep learning. Ya, entonces, para eso, bueno, no, mejor vamos a la parte de el paper. A ver, antes de seguir, quiero compartirles el archivo. Creo que se puede compartir. Sí, se puede compartir por aquí. Ah, lo tengo abierto desde otro lado. A ver, lo voy a descargar y se los comparto. Y bueno, ahí ya está cargando dentro del Zoom. Por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano porque, o me interrumpe, no sé, mejor me interrumpe, pero también los estoy viendo por acá en otra pantalla. Ya. Entonces, bien, este es el paper. Ya. Aquí dice que hace uso de data, del Urban Data, pero la verdad, eso no es como que muy relevante dentro de lo que vamos a analizar. Ustedes imagínense que esto es información de una empresa que tiene muchos tipos de datos. Bien. Entonces, dentro de la información que pueden encontrar de este paper, hay una sección en la que ustedes pueden encontrar cuáles son los datos que ellos están usando. Ya. Y en esta sección, por ahora, olvidemos el hecho de que dice Action Features, Action Sequence y Draw Features. Cuando pasemos a mi notebook, a mi OneNote, mejor dicho, no a mi notebook, a mi OneNote, ahí les explico bien esto de aquí, pero ahí tengo más subrayadas las características. Ya, ya. Entonces, básicamente, aquí ustedes tienen tanto información de login, de logon, de logueo. Ya también tienen información del tiempo que estuvieron conectados online.
También tienen información del dispositivo, tienen información sobre los archivos que él maneja, tanto incluso justamente estos pueden ser archivos críticos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues un archivo .exe puede tener un instalador que viene por detrás con un virus y pues está corriendo constantemente por detrás y está mandando información y cosas así. Ya. Entonces también ve sobre los archivos, justamente los comprimidos también son unos archivos un poco críticos. Entonces, bueno, también tiene información de los archivos que pues él maneja. También tiene información sobre el uso del correo electrónico. Tiene información de los sitios web y cosas de ese estilo. Entonces, tenemos información de varios lados. Tenemos tráfico de red, tenemos cosas referentes a HTTP, tenemos cosas referentes a manejo de información de la máquina como tal, no simplemente de cosas de navegadores, sino también de la máquina. Entonces, tenemos varios tipos de informaciones. Ya. Aparte, dentro de este artículo se recomienda hacer uso de información que tenga que ver con, pero es difícil que una empresa la tenga, información que tiene que ver con que, por ejemplo, ha ido a una fiesta y dentro de esa fiesta hubo una pelea. Ya. Ha ido, o el hecho de que previamente discutió con el jefe, o el hecho de que ayer hubo una reunión y en esa reunión pues le dieron un visto bueno sobre lo que presentó o un visto malo sobre lo que él presentó. Cosas de ese estilo que impactan sobre el lado emocional. Sí, chévere, chévere, Joseph, no hay problema. Ahí pueden ver justamente pueden ver más información dentro del link que él pasó. Chéverísimo. Exacto, tener antecedentes. Y justamente entrando a ese lado está una sección, y se los dejo aquí antes de seguir, antes de ir al OneNote, porque aquí vamos a ver el tipo de datos. O sea, ya vemos los datos como tal, pero cómo él los clasifica. Ya, él los clasifica en esto, en Activity Features, en Action Sequence y en Social Features. Entonces, esa información que yo les dije es el Social Features. Ya. Ahora, aquí dice que hay varias dimensiones que pues se pueden perder dentro del análisis del comportamiento de un usuario. Ya dice, this type of features includes user social media, topics they are interested in, and major events in the organization that are more comprehensive. Ay, yo me trabé. Bueno, cosas sociales, ya, dentro de redes sociales incluso, ya, y más acá justamente habla de tipo de información como las que les había comentado, ya. Entonces, eso. De aquí, viendo un poco más de estos de Action Features y Action Sequence, voy a dejar de compartir para compartir el OneNote que les tengo preparado. Ok, bien. Dentro de este OneNote tenemos los tipos de features. Aquí vimos. Y aquí vemos justamente, los action features son características numéricas que se extraen para presentar las actividades diarias del usuario. O sea, justamente, por ejemplo, los logs de tráfico de red, los logs de inicio de sesión y cosas de ese estilo. Ya son ese tipo de logs que pueden servir. Ya, y esos van a estar relacionados con una serie de tiempo. Ya, o sea, tienen que estar no solamente la información, sino también la marca de tiempo en la que sucedió. ¿Ya? Y pues dentro de la data ellos la poseen, ¿ya? Y bueno, ellos dicen que para la selección ellos hacen una selección de la actividad y el tipo de actividad, ¿ya? Eso tiene que ver con la forma en la que ellos lo almacenan, ¿ya? De ahí aparte está el Action Sequence. Dentro del Action Sequence son datos secuenciales
que resumen la secuencia de comportamiento de un usuario por un periodo de tiempo. Ya, o sea, ¿cómo puedes resumir la secuencia del comportamiento? Haciendo una media, haciendo un promedio de eso de ahí. Ya, tú en un día tuviste una cantidad de descargas y pues tipo, o sea, andar en internet consume megas, ¿no? O sea, cuando ustedes andan en internet en su celular les consume megas. En una computadora que también está conectada por el Ethernet por el router de su casa, pues ustedes no ven mucho el consumo, pero también consume megas. Acceder a un sitio consume megas, ver un video consume megas. Cada cosa consume megas y cada cosa en un fragmento de tiempo consume una cantidad de megas. Suma, haciendo un promedio de todo eso, pues puedes tener un promedio de cuántos son los megabytes que una persona generalmente consume en un día. Y esa es una forma de resumir la data. Obviamente, la media no es una información suficiente. También puedes tener la desviación estándar, quizás la mediana también, porque pudo haber un comportamiento de tipo outlier y por si no lo saben, la media es muy susceptible a los outliers, la mediana no. Los outliers me refiero tipo que generalmente yo consumo 1 GB al día, pero eh, a las 8 de la noche de hoy me puse a ver, no sé, me puse a descargar 3 películas de forma ilegal. Y ahí descargar esas 3 películas me consume mucha información. Y cada película, pues no sé, pesaba 1 GB. Ya, entonces eso afecta a mi media y la afecta mucho. Entonces la mediana es algo que no es tan afectado por eso de ahí. Ya, por las propiedades que esta tiene. Ya, entonces la mediana también puede ser un punto que te puede ayudar a detectar más el comportamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es simplemente un promedio el que se tiene que sacar para resumir, sino que puedes sacar varias métricas estadísticas, varios estadísticos, para justamente resumir la información de un solo tipo de característica. O sea, para, por ejemplo, de bytes enviados, tú arriba tenías una característica de bytes enviados, que puede ser, por ejemplo, de forma más fácil de verlo, bytes enviados puede ser la cantidad de información que tú enviabas que tú enviabas por mensajes. Ya la cantidad de información que tú descargabas por mensaje sería bytes recibidos, ¿verdad? Entonces, para solamente bytes enviados, pues tú puedes resumir toda la data de todo un día con media, mediana, desviación estándar, la covarianza, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y justamente la forma en la que ellos lo organizan es en una matriz. ¿Ya? Y ellos tipo, aquí pueden tener el número de inicios de sesión, pero no simplemente basta con el conteo, también es también puede ser un estadístico. Entonces aquí tienen el número de logons, pero más acá pueden tener más formas de resumir esa data. ¿Ya? Entonces, aquí filas son el tipo de característica, columnas son la forma en la cual ellos lo pueden resumir. Sin embargo, ellos no especifican, o la persona que hizo el paper, no especifica exactamente cuáles son las características que ellos usaron y justamente dentro del código que ellos dejaron en el GitHub, que ellos compartieron, que ellos comparten dentro del paper, ellos tampoco tienen muy bien detallado esto de aquí. ¿Ya? Entonces, hay ciertos problemas respecto al paper, pero no le vamos a echar hate por eso de ahí. Ya vamos a aprender mejor. ¿Ya? Entonces, eso. Eso por un lado con respecto a los action sequence. Y bueno, pues Sergio, como ustedes ven, aquí este, hay una cuestión de Sergio, matrices. Sergio, Sí, Sergio, Sergio. ¿Podrías explicar un poco mejor la tablita que estás mostrando justo ahorita? O sea, no comprendí muy bien cómo se organizan los datos. O sea, ¿puedes darnos tal vez un ejemplo? Cuando dices, por ejemplo, los números de logón, ¿te refieres tal vez a una cantidad o te refieres a un ID? una cantidad. Ajá. Ya, pero Me entonces, refería a una cantidad. cantidad y agrupado con qué cosas. No comprendí muy bien por qué salen, digamos, los O sea, ficheros. por ejemplo, aquí está. Las logón, cosas referentes a HTTP, o sea, tráfico de red.
cosas referentes a email, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en inicios de sesión, eh, hay varios tipos de feed. Se te desconectó, creo, el micro. Estás muteado. Sí. No se te escucha, Sergio. Tienes... Ahí creo que ya lo está arreglando. No, no, es que Sergio tiene dos dispositivos. Y el que está muteado es el de la cámara. El otro es el del micrófono. O sea, hasta eso, hasta mientras Sergio está arreglando esa parte, es feliz. Hasta el primo lo pone ahí. Pero no, sí, o sea, creo que ya le caché un poco, ¿no? La parte que dice log on y log off, me imagino que es que lo estaba asociando un poquito más con inicios de sesión. No sé si a eso era, esa parte era lo del log on, Sergio. ¿Ya le arreglaste el micro? Disculpa, es que como se congeló la Ya, computadora, no, ahí está, ahí está. no te podía ver. Pero a lo que me refería era que para específicamente, o sea, tipo, a ver, en cada fila había un tipo de característica. Una de Ya, esas puede ser puede ser el inicio de sesión, ¿ya? Y en inicio de sesión tú puedes hacer conteos, pero no simplemente conteos, puedes hacer el promedio de inicio de sesión, también puedes hacer la desviación estándar, o sea, puedes tener muchos datos de inicio de sesión quizás en un día, y la desviación estándar de ese inicio de sesión, puedes tener la mediana de esa inicio de sesión y más cosas. Entonces, eh, esas cosas, esas formas en las cuales tú resumes la data, van a estar en lo que son las columnas. Las características van a estar en forma de fila. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, al final tú tienes una matriz. Y dentro de Deep Learning, ¿cómo analizas matrices? Con redes convolucionales. Entonces, en el análisis conductual de aquí se usan redes convolucionales, pero no cualquier red convolucional, sino las conf en LSTM. O sea, LSTM que tienen como entrada valores de redes convolucionales. ¿Ya? O sea, es una LSTM que no trabaja con simplemente datos, que trabaja con matrices. ¿Ya? Entonces, eso. Y esos son los dos tipos de datos con los que trabajan principalmente ahí. Ya, ya me estoy uniendo de nuevo. Disculpe. mucho deep learning, Sergio. Se te tostó la máquina. Se me crasheó la máquina, sí. Hasta eso, por si acaso, en el trabajo utilizas eso de ahí, lo que nos estás mencionando ahorita. ¿Algún ejemplo tal vez que tú nos puedas comentar ahí? Algo Ejemplos no puedo dar. sin comprometer tanto, por si acaso, sin comprometer tanto, solo como lo han utilizado ahí. ¿Algún O ejemplo? sea, se quiere usar Ujú. inteligencia artificial para análisis del comportamiento. Justamente esto de aquí. O sea, Weba es una forma mucho más sofisticada para justamente detectar amenazas. ¿Por qué? Porque las amenazas no vienen solamente desde afuera, no vienen solamente desde el hecho de que tienes un D2, tienes una granja de computadoras que te están atacando con muchas peticiones a tu página web. Ya no vienen con simplemente un malware que alguien se descargó de forma malintencionada, sino que también hay ataques intencionados desde dentro. Ya quizás justamente como la parte social, quizás una persona fue despedida y se llevó mal un protocolo, ya hubo mal algún protocolo dentro del despido y pues no le cerraron todos los accesos a la persona y al día siguiente se pudo conectar. Entonces, justamente por eso la parte social es importante porque si el... Ok, ok. A ver, voy a Entonces, cambiar de hasta audio de eso, computadora. ya se está conectando el otro dispositivo de Sergio. Ajá. Entonces, hasta eso, tienes las acciones, que esto como tal vendrían de logs, en este caso logs desde protocolos HTTP para la parte externa y protocolos ya más
para los que estén como que conectados a una misma red, ¿no? Ya un poquito más dentro de la empresa. Logs que son. Sí, por si acaso, o sea, yo creo que Ajá. aquí todos los que están conectados, creo que sí, ya saben un poquito más qué es logs, ¿no? O sea, como tal, van siendo registros, por decirlo así, ¿no? Son como registros que vas teniendo, ya sea de la página web o ya sea de la parte interna de lo que sea que estén haciendo los usuarios. Digamos, tienes conectado ahí tu red ahí con un Active Directory. La idea sería como que tú puedes saber cuándo también están haciendo inicio de sesión ahí y esas, o sea, inicio de sesión y también cuáles usuarios exactamente. Entonces, por eso es que digo, traerían como tal datos del lado externo, del lado interno, pero lo que me parece también bastante interesante es lo que estaba diciendo Sergio sobre la parte social. Por si acaso, ya puedes ir compartiendo, Sergio, la pantalla. Sí, sí, ahorita estoy ya Ya, por en la compartir. parte social, ajá, que dice que yo vi ahí que decía que como tal no hicieron pruebas con eso, porque me imagino que obtener pruebas, Exacto. esa parte de pruebas es un poquito más complicada. O sea, es como, no sé si habría un estándar para poder decir, ¿sabes qué? Esta persona se peleó con el jefe. ¿Cómo pondría eso? ¿Quién lo registraría? Entonces creo que tal vez por eso se les complicó a las personas del paper poder registrar cosas así. Ajá, Pero, además en la empresa lo menos que quieres hacer es la parte burocrática de registrar todo. claro, Entonces, ni uno mismo registra todos los gastos en su propio Excel de gastos en su vida diaria, que es algo tan importante. Y te van a querer hacer el registro de que ayer me peleé con Juanito, ayer Pablito me habló mal, ayer Carlita me alzó la voz. Entonces es como que muy raro que se haga, pero quizás si tienes IA por detrás, incorporada en todas las cámaras y hay micrófonos en todos lados, aunque sea un problema de invasión de privacidad también, quizás ese tipo de cosas se puedan analizar, pero ah, hay que ver. A la parte final, en conclusiones, yo recuerdo que estaba eso de ahí, creo que en Feature Research. Eh, sí, justamente aquí. No hicieron experimentos con los social features, que eran justamente los que le mencionaban. Y aquí dice, hasta dónde vamos a ponerlo en español para que todos lo vean. Ya, y aquí dice, explorar las características sociales y experimentar con un conjunto de datos más completo será nuestra principal dirección en un futuro para caracterizar los comportamientos de los usuarios con mayor precisión. Ya, entonces aún no lo hicieron, o sea, no lo hicieron como tal. Y dentro del código que ellos compartieron, que vamos a ver un poquito del código también, pues no estaba eso de ahí. Ya, entonces eso. Volviendo al cuaderno, está algo referente a los role features. Ya, esta es una tercera característica y estos role features están analizados para la parte de los compañeros. Es básicamente algo muy similar a la parte de los action features, pero ya no son features del usuario que estás analizando, sino que son features, o sea, son características, son información de el inicio de sesión, del tráfico de red, de los emails que te vinieron, que te llegaron, los emails que enviaste, cosas de ese estilo. Ya, esos role features ya no son tuyos, sino que son de tus compañeros. Ya, entonces, ahí reúnes información de las personas que te rodean. Ya, eso es lo que hacen los role features, justamente aquí. Ya, y aquí dice, en este artículo definimos el promedio de action features en todos los colegas bajo el mismo rol en este trabajo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos bajo el mismo rol? Significa que dentro de una empresa hay varias subdivisiones, hay formas en cómo, hay departamentos. ¿Ya? Puede estar el departamento de producción, puede estar el departamento de IT, puede estar el departamento de recursos humanos, puede estar gerencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, como la empresa tiene muchas áreas, cada área tiene un tipo de información a la que ellos acceden también. Cada área tiene también un tipo de comportamiento general, ¿ya? Entonces, por aquí, en el Action Features y en el Action Sequence y en el Social Features también, que no son los que se consideraron que no se consideraban el desarrollo del paper, sin embargo, igual lo mencionaron. En todos estos de aquí son del usuario específico del cual vas a detectar las anomalías. Pero el role features es de los compañeros que rodean a ese usuario. ¿Ya? Entonces, y justamente aquí dice eso de ahí, y luego se calcula el valor del WDD, que es un tipo de función de pérdida. ¿Ya? Eh, pero también o sea, es un tipo de métrica. ¿Ya? Que se llama Weighted Deviation Degree o grado de desviación ponderada, ¿ya? Entre el role feature diario del usuario y los standard role features que se calcularon, ¿ya? Pero en fin, ahí vamos a ver más adelante un poco de justamente este WDD que cuando regresemos al PDF. ¿Ya? Y cuando les explique ciertas cosas de Plano. Entonces, estos son las cosas, los tipos de entrada que tiene. Son 3 tipos de entrada. Si consideramos el Social Features, sería 4, pero el Social Features no está considerado dentro del desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de red neuronal, qué tipo de deep learning se aplica en cada una de ellas? Porque se está aplicando un tipo de deep learning en cada una. Se está haciendo un análisis por por cada tipo de datos. En el Action Feature se utilizan LSTM y las LSTM son redes que te permiten analizar el comportamiento a lo largo de un tiempo, a lo largo de una serie de tiempo. En el Action Sequence se utilizan redes convolucionales LSTM. ¿Ya? Y en el Role Feature no se utiliza ninguna red neuronal, simplemente se calcula este valor de aquí. ¿Ya? Ahora, quizás ustedes no conocen mucho de redes neuronales, entonces aquí les vamos a explicar un poco de eso de ahí. ¿Ya? Eh, Les vamos a explicar un poco rápido porque queda aproximadamente 14 minutos. Pero, en fin, dentro de las redes neuronales, lo más básico, lo primero que se tiene que aprender es saber qué es una neurona. Y dentro de qué es una neurona, analizas qué es un perceptrón, ¿ya? Y un perceptrón es una simulación de cómo funciona una neurona. Entonces tienes, por ejemplo, aquí una neurona y esta neurona puede tener varios tipos de estímulos. O déjenme cambiar el grosor acá. Tiene varios tipos de estímulos. Y los estímulos serán como las entradas. O sea, en nosotros un estímulo puede ser, no sé, que toque la mesa, la temperatura de la mesa, la dureza de la mesa, el qué tan rugosa es la superficie, si me lastimo o no. Hay varias formas de recibir esos estímulos. Hay varias características de estímulos. Entonces, hay varias de entradas. Entonces, dentro de las neuronas, tú puedes darle varias entradas. Entonces, eh, y de esa misma forma, las neuronas en nuestro cerebro están conectadas unas con otras. Ya, entonces aquí tenemos una neurona, tenemos otra, tenemos otra. Y esta puede estar conectada a esta. Ya. Y dentro podemos tener muchas más. Esta, esta acá y esta acá. Ya. La cosa, técnicamente no se hace así, sino que sería más bien una aquí, una acá y una acá. Ya.
La cosa es que si analizamos esta única neurona, tenemos que esta neurona recibió una entrada y tiene relaciones o conexiones con otras neuronas más. ¿Ya? Entonces, estas conexiones están relacionadas como con factores multiplicadores, que se llaman pesos o weights. ¿Ya? Al final, básicamente aquí tienes una entrada, que es una X, y varias salidas dentro de esta, cada una relacionada con otras neuronas que estén relacionadas con los pesos. ¿Ya? Y lo que tú puedes interpretar es que tienes básicamente una suma ponderada en este caso algo así. Ya en la que como aquí tenemos tres neuronas y pues tenemos aquí una N3, significa que básicamente tienes una X que se está multiplicando con varios pesos. Ya, uno, el 2, el 3. Ya, la cosa, y esto de aquí de la matemática no importa demasiado, lo importante es justamente estos pesos de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de las redes neuronales ustedes se tienen que preguntar siempre, ¿qué aprende la red neuronal? Entonces, lo que aprende la red neuronal, al menos en estas básicas que se llaman fully connected, lo que aprende la red neuronal es cuál es la configuración de pesos adecuada para que toda mi red, que no simplemente se basa en una neurona conectada con otra, sino que son muchas, conectadas con muchas, para que toda mi red ajuste los pesos de la mejor manera para que tenga mi salida adecuada, la salida que yo deseo. Dentro de esto está todo un estudio, está todo varios temas que son funciones de activación, las funciones de optimización, las funciones de pérdida, del hecho de que puede haber dropeo o no, hay varias cosas. Ya, regularización, estandarización de la data, muchos tipos de cosas que no podemos alcanzar a explicarlas acá, pero se las menciono para que las vayan estudiando. Y si les interesa, pues pueden ir repasando eso de ahí. Pero lo que importa es que aquí la red neuronal aprende la configuración de pesos necesaria para tener una salida especial. Ya, más o menos. De ahí pasamos a redes convolucionales y de ahí al STEM. Entonces, de aquí, lo importante, otra cosa importante es que también son redes neuronales que trabajan con datos de los cuales nosotros ya sabemos la salida, nosotros ya sabemos el comportamiento. De esta data, aquí ellos ya saben cuál es el comportamiento de las personas y todo eso de ahí, o bueno, por lo menos se supone. Ya vamos a ver más adelante que es algo más curioso lo que ellos usan. Ya, entonces, la mayoría de estos de aquí lo que hacen es que entrenan su data y dividen la data en dos, en algo llamado test, no, en algo llamado train y en algo llamado test. ¿Ya? Esto significa que, y aparte, su data tiene dos características. Tiene entrada y ya tienen la salida, ya saben cuál es la salida. Ya, entonces la entrada es lo que está por acá y la salida es lo que te quiere predecir o lo que te quiere clasificar. Ya, entonces, dentro de esto de aquí, nosotros tenemos que saber dividir cuál es el train y el test. Y una recomendación que siempre se tiene es tratar de que sea un 70-30. Ya, 70 de entrenamiento, 30 de test. La importancia del test es que justamente en el test nosotros verificamos que nuestra data no esté lo que se le llama como sobreentrenada.
ya, o no esté muy entrenada para justamente los datos con el cual ya ha sido entrenada, sino que pueda generalizar la información. O sea, que si tú le enseñas a un niño una imagen de Golden Retriever, pues si ve un dálmata, piensa que es una vaca. No, la idea es que justamente sepa hacer una inferencia sobre de que ese dálmata de ahí también es un perro y no es una vaca por simplemente las manchitas. Ya, ajá, exacto. Que no memorice, sino que haga una inferencia más general. Ya, entonces eso lo validamos con la parte del test. Ya, entonces dicho eso, pasamos a lo que serían las redes convolucionales. Pero antes de entrar a lo que son redes convolucionales, eh, que por si acaso se escribirían así, o también CNN, ya así también les pueden convolucionar. Neural Network, ya. Entonces, las entradas de las redes convolucionales ya no son datos únicos, ya no son valores tipo una temperatura para predecir temperaturas, una entrada de temperatura para predecir temperaturas o una entrada de un vector de números para predecir una salida de clasificación o cosas de ese estilo. Ya, la entrada de redes neuronales son imágenes. En este caso nos centraremos en imágenes 2D, pero de ahí realmente las imágenes son 3D. ¿Por qué? Porque tienen lo que es el RGB, ¿ya? Y entonces dentro de Python lo que hacen es que pues esta es la matriz para rojo, esta es la matriz para los colores verdes y esta es la matriz para los colores azules, ¿ya? Pero olvidando eso, porque en este caso simplemente tenemos matrices 2D para el paper, las redes convolucionales generalmente son utilizadas para analizar imágenes. En este caso es otro tipo de aplicación en el que no se analizan imágenes, pero igual se usan matrices, ¿ya? Y lo que pasa es que justamente las imágenes tienen unidades de información que se llaman píxeles, ¿ya? Y esos píxeles, cada uno dentro de las imágenes, forman lo que se llaman, o sea, tienen información numérica, ya van desde el 0 al 255. Ya en una imagen de 2 dimensiones, esta tiene una representación en blanco y negro para nosotros, o tiene una representación en una escala de un color a otro color, de un gradiente de un color a otro color, de azul a rojo, depende de cómo ustedes quieran visualizarlo, pero de forma general vamos a decir que de blanco a negro, en donde el negro, la ausencia de luz, es representada por el 0, ¿ya? Y el 255, la presencia máxima de luz, es representada, bueno, y el blanco, que es la presencia máxima de luz, es representada por el 255, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener toda una matriz, ¿ya? De valores de 0 a 255, que pues va a representar las intensidades de luz en cada uno de los píxeles. Y con eso se puede ver, se puede tener información. Ahora, ¿cómo analizan las redes convolucionales esto? Lo analiza de la siguiente manera. Y las redes convolucionales utilizan kernels, que generalmente se utilizan kernels de 3x3 porque se ha visto que tiene mejor resultado. Y los kernels son otra matriz más. Ya se utilizan matrices para analizar matrices, básicamente. Y justamente estos kernels, que se escriben así, por si acaso, justamente estos kernels son lo que aprende la red convolucional. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de estos kernels hay numeritos. Eh, ¿Ya? Y si ustedes estudian un poco de visión por computadora, sabrán que dependiendo de en dónde están ubicados los pesos, dependiendo de
la multiplicación entre los números, dependiendo de que sí, de la matriz de identidad del kernel, cosas así, dependiendo de varios tipos de análisis que tú puedes hacer sobre el kernel básicamente funciona como un tipo de filtro. ¿Filtro de qué? Filtro que te detecta los contornos de una persona. Filtro que te detecta si hay, por ejemplo, muchos puntitos en una imagen. O sea, lo que se llama ruido, sal y pimienta. Que aquí Joel recordará dentro del curso de visión por computadora que hay un itinerario de visión por computadora en SPOL, por si acaso, que, en el ruido, sal y pimienta se puede filtrar y todo ese tipo de cosas. Ya, también hay otras formas de filtrar una imagen haciendo filtros a través de análisis frecuenciales y cosas así, pero los kernels por capas convolucionales también es una de esas formas. Y lo que pasa es que este kernel se va multiplicando por, déjenme en tal caso usar otro color. Imaginemos que cada cuadrado que voy a dibujar ahora son de 3 por 3, ¿ya? Y este kernel se va multiplicando por valores de 3 por 3, ¿ya? Por cuadraditos de 3 por 3. Aquí hay uno, ¿ya? Y lo que va a pasar es que va a construir otra imagen acá con la multiplicación de eso de ahí. Y esa imagen, esta multiplicación en esas dos matrices de simplemente este segmento de la imagen con este otro me va a dar un valor. De ahí seguimos. Nos corremos un píxel hacia la derecha y ahora esto de acá nos va a dar otra información. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de esto. Y aquí nos va a dar la información de este nuevo píxel de acá. Ya, ahora, ¿qué va a pasar? Que justamente aquí teníamos una imagen de, digamos que 28 por 28. Y lo que va a pasar acá es que ahora vamos a tener una imagen de 26 por 26. ¿Por qué? Porque existen. Ya, sí, sí, sí. Sí, ya sigo con eso. Tengo un ratito. ¿Por qué? Porque existen lo que son los bordes. Y para eso lo que se utilizan son los paddings y demás términos que pues no es necesario que mencionemos aquí. Pero básicamente aquí lo importante es que se aprende de los kernels. ¿Ya? Ahora, eso es con respecto a las redes convolucionales. Ya, las redes convolucionales te permiten analizar matrices. Y una de las aplicaciones de analizar matrices es justamente análisis de imágenes. Pero en este paper vemos que no se utilizan imágenes, sino que se utilizan una matriz de información de los análisis de tráfico, los análisis, las características de tráfico de red, las características de inicio de sesión, las características de correos. ¿Ya? Y bueno, pues, para no tardarnos más, básicamente las LSTM son un tipo de red neuronal que vienen de las RRN. Ya, y las RRN son redes neuronales recurrentes. Acá la diferencia principal es que básicamente pueden analizar con mucha más memoria. ¿A qué nos referimos con esto? El problema principal, les enseñaría más justamente de esta red, pero por falta de tiempo no se puede. El problema principal con las RRN es que a las salidas hay un filtro llamado tangente hiperbólica, ya que se escribe así, ya, tangente hiperbólica. ¿Por qué se utiliza ese filtro? Porque las RRN internamente tienen unas redes neuronales fully connected y las fully connected son las primeras que vimos, son justamente estas de acá arriba. Ya, por dentro las RRN, las redes neuronales recurrentes, tienen también fully connected y aparte tienen unos cuantos pesos que pueden aumentar el valor de los valores de entrada. Ya, entonces, como no puedes, por ejemplo, si ustedes analizaran la información de un párrafo tiene muchas letras. Entonces, lo que pasa es que en la LSTM, cada una de esas letras sería una entrada, ¿ya? Y para que ustedes les generen un nuevo párrafo, significaría que los valores, los pesos por dentro de ella, irían primero predeciría una letra y de ahí seguiría la siguiente, y de ahí seguiría la siguiente, y de ahí seguiría la siguiente. Y en ese paso se van multiplicando pesos dentro de ellas, y lo que va a pasar es que
pues, los valores de los pesos pueden crecer, pueden crecer exponencialmente. Entonces, para evitar eso, está el filtro de la tangente hiperbólica. ¿Y por qué? Porque la tangente hiperbólica lo que hace es acotar en valores de, en valores de 0 y 1. ¿Ya? Y al acotar los valores entre 0 y 1, ya, no importando que sean negativos o positivos, al acotar los valores entre 0 y 1, impide que justamente haya ese crecimiento exponencial. Básicamente, para los que algunos aquí saben de data, los normaliza. Ya, básicamente los normaliza. Impide que pues crezcan así de forma incremental. Y el problema es que, chévere, con una de una palabra, eh, de una letra a otra nos pasa mucho. Pero si, por ejemplo, tenemos, digamos que un 2 y se multiplica por un 0.5 y se multiplica por otro 0.7 y de ahí se multiplica por un 0.3 y de ahí se multiplica por un 0.2. Y si añadimos más letras y más letras y más letras, básicamente los pesos van aquí a ir en decadencia conforme más información se le pida. Entonces lo que pasa aquí es que las RRN son de memoria corta, ya no sirven con mucha información. Las LSTM son Long and Short Term Memory, ya, o sea, trabajan tanto con información larga como con información corta. Y eso básicamente de forma interna es básicamente con un tipo de memorias de que hay bloques que se encargan de olvidar información, hay bloques que se encargan de recordar información y cosas así. Ya, pero en forma general, las LSTM son las que más se usan en análisis de secuencias, de datos secuenciales. Ya sea en imágenes o ya sea en datos puros, vectores o lo que sea. Ya, y de ahí, la conf LSTM básicamente es una combinación. Ya, es justamente, si analizas secuencias de matrices o secuencias de imágenes, como videos, por ejemplo, que son secuencias de imágenes, pues se utiliza la conf LSTM. Ya, volviendo un poco a lo del paper y tomando ciertas consideraciones, básicamente ellos decían que ellos entrenaran, o sea, características sobre la información que ellos manejaron. El entrenamiento tenía data de 260 días, se utilizaron dentro de redes neuronales se utilizaron las conf LSTM y las LSTM, de ahí también se utilizó las MLP, que son Multilayer Perceptron, que son justamente esta de acá. Yo tengo un problema con mi mouse aquí. Ah, cierto, tengo el scroll de acá. Que son justamente esto de acá, nomás que les llaman multilayer porque a esto se le considera una capa y a esto otra capa. Y entonces básicamente como tienen varias capas, se le llama multilayer. Ya, nada más. Ya, pero bueno. Entonces, eso de ahí. Son los tres tipos de redes neuronales que ellos manejan. Ahora, yo les dije que... Ah, bueno, y antes de seguir, ellos decían, diseñamos este sistema considerando que los usuarios que están en el mismo grupo siempre tienen los mismos trabajos y las características de los roles se pueden extraer de estos grupos a través de sus trabajos diarios, comportamientos y otros datos para justificar detección hasta cierto punto. Ya, esto significa que si ustedes tratan de analizar, por lo menos con el trabajo de ellos, o sea, tratan de hacer una comparación de su trabajo con el trabajo que ellos tomaron, pues ustedes no pueden utilizar una red muy similar si se analizan en grupos de compañeros en el que el uno trabaja mucho con cuestiones de bash, con cuestiones de la, de la terminal, y el otro trabaja simplemente con navegador y reportes y cosas así. Ya, o sea, son dos tipos de tareas muy distintas. La idea es que las tareas sean muy similares en ambos. Ya, entonces, si no es así, por lo menos este paper no sirve para ese tipo de aplicaciones. Ya, obviamente aquí nosotros lo que hacemos es justamente ver lo curioso de cómo se utiliza las redes neuronales en ciberseguridad, pero igual se los dejo como consideración. Igual esto de aquí está dentro del paper por si lo quieren seguir leyendo más. Ya,
Y otra cosa adicional eh, es que ¿cómo es que se llaman? Los modelos de aquí, de redes neuronales, de estas dos características, son entrenadas por cada grupo. No, son entrenadas por cada usuario, ¿ya? O sea, que aquí, si ustedes tienen una empresa, o sea, no es como que van a tener un solo modelo para todos los usuarios de la empresa y lo que van a llegar a deployar, lo que van a llegar a desplegar va a ser un único modelo. No, sino que ustedes van a tener que entrenar un modelo por cada usuario. Va a haber un modelo de LSTM que va a tener su salida de Action Features, va a haber un modelo de LSTM de Conf LSTM, de LSTM convolucionales, que va a tener su salida para Action Sequence. ¿Ya? Y aparte va a haber un cálculo matemático, o sea, algo matemático nomás, no tiene redes neuronales ni nada por detrás. Va a ser simplemente un cálculo matemático de los role features, ¿ya? Y cada uno de ellos va a tener una salida. La cosa es que en estos dos de aquí, estos modelos van a ser por usuario, pero de ahí sigue otro modelo adicional que ya les voy a presentar. Y es que básicamente, por un lado, ustedes tienen las LSTM, por otro, las conf ls, ya bueno, lstm, y por otro lado, ustedes tienen sus role features, ya, que aquí lo que hacen es calcularlo por el WDD, ya. Entonces, aquí tienen por aquí varias capas de LSTM, acá tienen por acá varias capas de las conf LSTM, ya, y estas van a tener como salida justamente esto de aquí, el WDD. ¿Por qué? Porque en el WDD lo que hace justamente es ser la métrica de un comportamiento anómalo del usuario. ¿Ya? Entonces, pasa que el WDD es una función de pérdida que ellos aplican dentro de la data y la comparan justamente con la salida. Básicamente, el WDD va a ser la salida, va a ser el Y, va a ser lo que la LSTM, va a ser lo que la conf LSTM debe de predecir. ¿Ya? Y eso va a ser lo que va a tener como salida. ¿Ya? Y todos estos WDD, que son justamente tres entradas, van a ir como entrada a redes neuronales, fully connected. ¿Ya? ¿Ya? Y al final todo esto básicamente se reduce, y al final todo esto básicamente se reduce en que pues va a tener una salida que va a estar entre 1 o 0, en donde 1 es justamente peligro, es una anomalía, o 0, todo chill. ¿Ya? Entonces, ese es el funcionamiento. ¿Ya? No hay una conexión directa como tal, no es un modelo directo como tal. Son tres tipos de modelos del DSTM, un cálculo matemático, y este cálculo matemático está programado como una loss function, justamente tienen o sea, hay una cuestión de customización del código en esto de aquí. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la arquitectura que ellos manejan. LSTM, conf LSTM y los raw features calculados con la función de pérdida del WDD, y lo que hacen es que estas de aquí corren en paralelo y pues le mandan la información al multilayer perceptor. ¿Ya? Y básicamente es eso. ¿Ya? Ahora, pasando un poco con el código, a lo que encendí la computadora, me olvidé de encender el Visual Studio. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo adicional que quieran preguntar o alguna cosa?
No sé si estás hablando, Joel, pero por si acaso no. A ver, sí, no por si puse. acaso, si les queda alguna duda, porque la verdad sí ha sido como que una combinación de bastantes conceptos que incluso a veces tenerlos en cuenta ahorita es un poco complicado. Entonces, algo que les decimos es que al final vamos a hacer también una especie de post donde se resuma un poco también lo que se ha mencionado con los mismos conceptos pues, que ha dado Sergio también de los diferentes modelos, ¿no? Para que los tengan en cuenta. Ajá. Dale, Alan, pregúntale. Sí, oye, y una pregunta, Sergio. ¿Qué tanto futuro le ves a esto en diferentes aplicaciones? Porque vimos el paper, pero ¿a qué se puede ir más que esto? ¿A qué consideras que tiene ese potencial de por medio? Todo lo que nos acabas de explicar ahorita. Justamente al inicio de la presentación, déjame ir a las diapositivas. Justamente al inicio de la presentación habíamos hablado de las otras aplicaciones que esto podría llegar a tener. Y dentro de esas aplicaciones estaba el retail e-commerce, el análisis de productividad, que esto tiene que ver mucho con recursos humanos, infraestructuras en cosas referentes a ingeniería, como por ejemplo infraestructuras de redes eléctricas y en salud y telemedicina. Ahora, el problema, y es lo que decíamos al inicio, esto, Weba está enfocado en ciberseguridad. No, por lo menos yo no he encontrado papers y ChatGPT me lo confirmó. Yo no he encontrado papers relacionados a otro tema. Yo mínimo, o sea, me puse a buscar en economía y de ahí, luego de no encontrar, le pregunté a ChatGPT básicamente. Ya, y le hice varias preguntas así como por si acaso. Y pues yo no, o sea, no me dio como tal información de eso. Ya, pero por los conceptos y por lo que se habla de justamente del Weba, básicamente tiene este tipo de aplicaciones. En investigación científica solamente está relacionada a ciberseguridad. ¿Ya? Eh, y por ejemplo, en lo de e-commerce, que puede ser en lo de e-commerce y análisis de productividad, pues una de las cosas del e-commerce es que puedes sectorizar tus ofertas y cosas así. Análisis de productividad, predecir patrones de comportamiento de un usuario, y eso te puede ayudar a distinguir si no es cliente, si un trabajador está en estrés o con burnout y cosas así. Ya, entonces eso. Esas son como que las aplicaciones que puede llegar a tener el Weba, pero no hay investigación sobre esas aplicaciones, sino que hay investigación simplemente de ciberseguridad. Vale, Sergio, Ya, muchas gracias. bien. Yendo un poco a lo que es el código, justamente aquí vemos que ellos usan la librería de TensorFlow, ¿ya? Principalmente la librería de TensorFlow. Em, de ahí, em, aquí dentro del código que los pueden encontrar en el GitHub, lo que está referente a los action features, en realidad es el documento que dice static feature training. Y lo referente a los sequence features es lo que dice action sequence training. Ya, por si acaso. Entonces, en este modelo, aquí justamente lo diferenciamos porque aquí utilizan el módulo de sequential. eh, y por acá, bueno, también utilizan secuencia. Pero básicamente acá utilizan conf2D, que justamente es es la capa de redes convolucionales 2D, porque aquí solamente analizamos 2D, aunque también hay conf 3D y todo, para imágenes a color. Pero bueno, este, justamente en el training, y no simplemente aquí, en el paper ellos también detallan la estructura del modelo que ellos tienen. En el training nosotros vemos una LSTM, otra LSTM, y al salir, a la salida de casi toda red neuronal que tiene alguna capa especial, como la LSTM o la convolucional o la conf LSTM, siempre hay alguna capa densa, que básicamente son las capas densas, son las capas que son las de las ¿cómo decirlo? Las de las neuronas que yo les había explicado al inicio, las de las fully connected o las del fully
Ajá, exacto. Esas neuronitas. Ya. Entonces, eso. Ya. Y de ahí, pues, ya simplemente detalla la creación del modelo, lo compila con la función de optimización y la función de loss y todo. Problemas con esto de aquí es que, o sea, me puse a ver bien y, por ejemplo, static feature, action sequence, hay ciertas cosas que no me hacen sentido con el cálculo del WDD, a pesar de que ellos en el paper dicen que justamente la salida de toda, de cada una de las redes neuronales de cada característica es un WDD, o sea, esa función de pérdida, ya, o esa métrica de anomalías. El problema es que en el código no lo usan. Y si vamos al action feature, que es la parte en donde está lo del sequence action, en donde se usan las capas de las redes convolucionales LSTM, pues aquí vemos que simplemente usan LSTM y ya está. Entonces es como que, no sé, el paper está raro. No, yo creo que no hubo alguien que revisó el código por detrás y todo. Eh, pero bueno. Eso. O sea, eso les puedo dejar como comentario por si lo quieren revisar y por si dicen, Sergio me dijo otra cosa o algo por el estilo. No es mi culpa, es culpa del paper. Ya, entonces eso. Aquí pueden ustedes revisar el código y pueden justamente verificar la arquitectura que les presenta el paper. Pero regresando a lo del PDF, dentro del PDF, como les decía, aquí también se presenta esa arquitectura. Aquí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la arquitectura justamente para la que se supone que tiene que usar las redes convolucionales, y aquí ellos detallan que se usa una capa convolucional LSTM y después de ella hay siempre una función de activación, después de cada capa siempre hay una función de activación, que bueno, pues ahí si quieren aprender un poco más pueden revisar sobre qué significa. Ya, pero básicamente aquí sí se nota que usan tres capas convolucionales LSTM, después hacen un max pooling para reducir para escoger las características principales que se obtienen a partir del análisis de las matrices, y pues de ahí una capa densa, que la capa densa al final sirve para como que coger toda esa información que está como salida y transformarla en una única salida o transformarla en las salidas que nosotros deseamos. ¿Ya? Y aquí la función de activación, ¿ya? Y eso, y eso, y eso. Eh, Algo adicional es que, a ver, algo que, disculpen, y me olvidé de decirlo, dentro del OneNote. Hay una pregunta por aquí. ¿Cuántas capas? Eso depende mucho. O sea, no hay como tal una explicación. Ajá, exactamente, depende de la aplicación. O sea, en eso de ahí de cuántas capas, cuántas neuronas, es muy probar y testear. Ya es muy analizar tu data, si haces en TensorFlow, puedes ahí tener tu TensorFlow Board, que es una parte en la que te permite este, pues analizar las métricas de análisis de justamente de si va bien el accuracy o tu métrica para analizar el modelo. ¿Ya? Entonces eso. Bueno, aquí les decía que la salida es un WDD. Aquí yo les mentí un poco. ¿Por qué? Y eso para cualquiera que ha manejado el STM es obvio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la entrada es un vector de comportamiento. Y una LSTM predice a partir de, en este caso, de 5 días. Ya tiene 4 vectores de comportamiento en el que cada celda es una característica específica. Ya, y estos de aquí son la entrada y esta es el valor a predecir.
Ya, entonces, la LSTM como tal tiene una salida que es un vector que lo que predice es el comportamiento del quinto día, ya, o el comportamiento que tenía que ser para hoy, pero no pasó. Y el WDD, o sea, al final sí se aplica el WDD y el WDD sí es la entrada de acá, ya, pero lo que pasa es que el WDD se aplica para esto y lo que hace es comparar lo que realmente pasó, o sea, la real y la predicha. Ya, pongamos así, la predicha y la real. Compara las dos y dice, y básicamente es como un indicador de cuál es un indicador de anomalía, ya, entre esas dos datas. De qué tan anómala es esta real comparada con esta predicha. Ya, entonces, y ese valor, que es un único valor, un único numerito, va como entrada a la red Full Connect. ¿Ya? Entonces, eh, volviendo al PDF, y bueno, pues lo mismo con la conf LSTM, lo que predice no es el valor, sino que predice, es una matriz de los valores, ya, de justamente un día, del día siguiente, o del día de hoy, dependiendo de cómo lo veas también, ¿no? Ya. Y última cosa que les quiero mencionar es que justamente aquí hacen un análisis del valor del WDD, ¿ya? Y hacen una cosa súper útil, y es que ellos detectan que el WDD te permite ver si tus valores están con overfitting. ¿Por qué? Porque ellos tenían una muy mala métrica, pero el problema es que ellos habían entrenado la data con solamente un fragmento de información que implicaba hasta esta fecha, más o menos. Y lo que pasa es que realmente la mayor cantidad de anomalías estaba después de esa fecha. Entonces, ellos estaban entrenándolo con data que no tenía demasiada anomalía, y la testeaban con data que tenía demasiada anomalía. Y entonces estaba básicamente lo que se llama eso, estaba la data desbalanceada, no estaba equitativamente repartida. Ya es como tratar de entrenar, lo que les había dicho, tratar de haber entrenado a un niño con información de perritos que eran Golden Retriever, y luego le enseñas un dálmata. No sabe que es un perro, o sea, no te lo va a clasificar como un perro, sino que simplemente te va a decir es una vaca. Eh, dale, dale. Y bueno, eso. Entonces, dentro del WD, como justamente te dice qué tanta anomalía hay, pues sirvió para los investigadores el corregir justamente el overfitting, y eso lo comentaban dentro del paper. ¿Ya? Así que como información así de feedback para ustedes, es como que tipo tratan de ver de que su data está correctamente balanceada. Y eso, gente. Aquí hay una pregunta de André, creo que es la última. ¿Cómo manejarías la adaptación y la actualización continua estable del modelo para nuevas amenazas o patrones? Lo que usualmente se hace es entrenar, o sea, establecer como un rango de tiempo, ¿ya? Y establecido ese rango de tiempo, cada cierto tiempo, de forma automatizada, se lo reentrena, ¿ya? Y pues se utilizan esos modelos reentrenados. Porque no es lo mismo la data de una persona que en su tiempo fue trainee y tenía ciertos accesos limitados, o pasante y tenía ciertos accesos limitados, a de una persona ya contratada. Entonces, por ejemplo, y ese es un caso. No es lo mismo de una persona que tenía un puesto y luego de un tiempo lo ascendieron y tiene ahora otro puesto y por lo tanto tiene otro tipo de tareas. Y aquí hablamos de cosas relacionadas a tareas y actividades que un usuario realiza. Entonces, como siempre el usuario va a ir evolucionando o cambiando su comportamiento, pues el modelo también debería de ir actualizándose respecto a eso. Y eso de ahí. Eh, por último, no sabría en este caso cómo manejar, por ejemplo, porque aquí el entrenamiento fue de aproximadamente de 255 días, pero
¿qué pasa si una persona se cambia de puesto? Entonces, a partir de ese día sería cero datos para él, o sea, no habría información dentro de ese puesto de trabajo, dentro del rol que ahora utiliza. Entonces, en ese caso, no sabría cómo se manejaría. Y el paper obviamente tampoco lo dice, nada. Entonces, eso, chicos. Bien, dicho eso, muchas gracias por la atención a todos los presentes. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo en lo que fue muy rápido y necesitan una explicación, un remember o algo por Ya el no estilo. agárremelo, por favor, que ya nos pasamos el tiempo, serio. Ya, de aquí, si queda tal vez alguna duda, algo que quieran profundizar, pronto haremos un formulario en Instagram mismo, pues para ver si quieren, digamos, un tutorial o un workshop, pero enfocado a cada uno de estos más específicos. Porque como les digo, hay una combinación de muchas cosas interesantes que se pueden aplicar también a otras cosas, pero ahí sí lo ponemos a Sergio a dar un workshop de solo convolucionales, solo LSTM, pero específico para que tenga todo el tiempo del mundo y explicarles eso, sí. Entonces, por el momento, chicos, muchas gracias. Dice, para hacer el ajuste, ya. Para esa Sí, parte, pues haremos uno específico de convolucionales, porque ahorita ya también tienen que ir a descansar los chicos. Y el pero Zoom, la pues, respuesta es básicamente un sí. Un sí. ya es un sí, dice. Ya, pero ahorita tienen que usar el Zoom, entonces por eso, muchas gracias y tengan una linda noche. Chao.